En el segundo módulo abordaremos la perspectiva de género. ¿Qué entendemos por esta denominación? Cuando hablamos de perspectiva de género, nos estamos refiriendo a una mirada, a un abordaje que nos permite visualizar la desigualdad y las jerarquías en las relaciones entre los hombres y mujeres. Sin embargo, esta perspectiva también incorpora una mirada diferenciada que está atenta a las distintas situaciones que viven las mujeres. Es por eso que la perspectiva de género incorpora las diferencias de clase, de religión, la diversidad sexual, ya que la desigualdad entre varones y mujeres impacta también de manera diferencial a las mujeres según estas características. ¿Qué entendemos por género? El género es un concepto analítico que surgió en la década del 70. ¿Cómo surge este concepto? Surge sobre todo ante la necesidad que académicas feministas, especialmente de las ciencias sociales, advirtieron de visualizar a las mujeres en la producción de conocimiento. Ya hablamos de la perspectiva de género. Ahora es importante que nos refiramos al género específicamente como concepto. El género tiene dos acepciones que es importante distinguir. Una tiene que ver con un aspecto más social, que lo podemos resumir en la división sexual del trabajo. La división sexual del trabajo lo que hace es asignar tareas diferenciadas, no solo tareas, también estatus diferenciados según esas tareas, a hombres y mujeres. En este sentido, el concepto de género se refiere a los roles sociales que cumplen varones y mujeres. La segunda acepción del concepto de género tiene que ver con una creencia cosmológica o la construcción de principios simbólicos. Y en este caso nos es de gran ayuda poner un ejemplo a través de la religión. Por ejemplo, en la religión católica, Dios es un hombre y en el origen del mundo crea un hombre. Y solo de ese hombre va a salir una mujer. Y esa mujer saldrá específicamente de una costilla. El aporte de la perspectiva de género en la reivindicación de los derechos humanos de las mujeres ha sido muy importante para el reconocimiento internacional de los derechos humanos de las mujeres como grupo específico. Si bien los derechos de las mujeres están incluidos dentro de los derechos humanos en general, la violación particular que han sufrido las mujeres de sus derechos ha requerido el reconocimiento de sus derechos como específicos, en tanto es necesario tomar medidas especiales para garantizar su protección. Para comprender mejor la perspectiva de género, vamos a definir 4 conceptos que se relacionan, pero son muy diferentes entre sí. Estos 4 conceptos son género, sexo, sexualidad y reproducción. Ya hablamos algo del concepto de género. Dijimos que nos muestra las diferencias sociales, diferencias que se convierten en jerarquías y desigualdad que existen entre hombres y mujeres. De esta manera podríamos definir el concepto de género como diferencias sociales construidas en base a una referencia biológica. ¿Qué es entonces el sexo? La especie humana se caracteriza por el dimorfismo sexual. Hacia el sexo remite a las diferencias anatómicas y fisiológicas entre varones y mujeres, dicho en términos biológicos, entre machos y hembras. Pero el sexo también se diferencia de la sexualidad. La sexualidad es un término que tenemos que definir de manera totalmente separada, diferenciada del sexo. La sexualidad tiene que ver con aquel comportamiento que incluye nuestros órganos sexuales, pero que no está determinado por él. Y este punto es necesario subrayarlo. La sexualidad no está determinada por la biología, sino condicionada por la cultura. Todas nuestras conductas referidas a la sexualidad van a variar de una sociedad a otra. Por otro lado, tenemos el concepto de reproducción. Cuando hablamos de reproducción, hacemos referencia a 2 cosas. Por un lado, a la enculturación, que tiene que ver con la necesidad de la especie humana de enseñar a sus crías, de transmitirle a sus crías las pautas culturales para la supervivencia. Por otro lado, hacemos referencia a la procreación, y aquí nos referimos al proceso biológico mediante el cual la especie humana se reproduce. La distinción precisa entre estos 4 conceptos
es de suma importancia para garantizar el respeto de los derechos humanos y la no discriminación. Veamos por qué. Si nosotros confundimos género con sexo, lo que estamos haciendo es frenar el potencial de una persona al restringirle sus capacidades a aquello que consideramos que es propio de su sexo biológico. Por ejemplo, podemos considerar que una mujer, por ser tal, por ser mujer, no puede realizar determinadas tareas que han sido definidas culturalmente como propias de los varones. Por ejemplo, la neurocirugía. Pero lo mismo puede pasar hacia los varones. Podemos considerar que un varón no puede ser, cosa que ahora ya no es así porque ha cambiado con el tiempo, pero en algún momento podríamos haber pensado que no podía ser un buen cocinero, porque esta era una tarea asociada a las mujeres y considerada que era propia de las mujeres por estar determinada biológicamente. La confusión del concepto de sexualidad con el concepto de reproducción nos puede llevar a creer que las únicas formas válidas del ejercicio de la reproducción son aquellas que tienen como fin último la procreación. Es importante disociar sexualidad de reproducción para poder comprender las diversas formas de la sexualidad humana, en que la sexualidad humana se manifiesta. La diferencia entre sexo y sexualidad parece simple, sin embargo, no lo es tanto, dado que muchas veces sexo y sexualidad son utilizados como sinónimos. Lo que debemos recordar en estos puntos es que el sexo simplemente marca nuestras diferencias biológicas en cuanto a nuestros genitales, pero la sexualidad está hablando de una cuestión cultural, está hablando de relaciones humanas en las cuales estas diferencias biológicas se ven involucradas, pero no la determinan. Otro punto importante que tenemos que tener en cuenta es la diferencia entre sexualidad y género. ¿Por qué es necesario y por qué es importante que hagamos esta distinción? De no hacerlo, estaremos favoreciendo la creación de estereotipos. Así, si nosotros tenemos varones, o sea, personas con genitales masculinos, que tengan relaciones sexuales con otra persona de genitales masculinos, estaremos esperando que una de ellas se comporte de acuerdo a roles sociales que corresponden a las mujeres. Si bien esto actualmente está cambiando, aún persiste. Si confundimos sexualidad con género, estamos confundiendo la manifestación de la sexualidad con la representación de roles sociales según el sexo. Por ejemplo, la creación de estereotipos de homosexuales varones o de homosexuales mujeres nos puede ayudar a pensar esta diferencia. Nosotros consideramos que un hombre o un varón que tiene sexo con otro varón debe comportarse o creemos que desea ser una mujer o esperamos que se comporte socialmente como una mujer o que le gusten aquellas cosas que se supone que a las mujeres les gusta. Sin embargo, esto no necesariamente es así. Una cosa es la sexualidad, en la cual, como dijimos, es una conducta humana que involucra los órganos genitales, pero que no está determinada por ellos. Y otra cosa diferente es la construcción de roles sociales o principios o valoraciones alrededor de las diferencias biológicas. El análisis que hemos realizado a través de la diferenciación, contraposición y análisis de estos 4 términos nos permite dar cuenta de cómo la cultura es utilizada para crear diferencias entre las personas. Dado que la diferencia sexual es una de las características que atraviesa toda la organización del pensamiento humano, las diferencias y desigualdades de género son una de las formas de desigualdad más extendidas en el mundo. Esta desigualdad puede manifestarse de manera cruel, como es el caso de la violencia de los varones hacia las mujeres, o de formas más sutiles que en algunos casos lo son tanto que son casi imperceptibles a nuestros ojos. Es muy común que nosotros creamos que estas diferencias, que se convierten en desigualdades, son producto de la naturaleza. Sin embargo, es necesario recordar una vez más que son las diferencias sociales y las evaluaciones y valoraciones sociales que hacemos sobre las diferencias físicas las que construyen las bases de la desigualdad. Para ilustrar este punto, podemos citar a Margaret Mead, una famosa antropóloga americana, quien hablando del racismo
consideraba que para entender la persecución racista no es necesario que nosotros estudiemos las razas. Lo que debemos estudiar es la persecución, ya que la persecución existe mucho antes de que a nosotros siquiera se nos ocurriera pensar en el racismo. Por esta razón es necesario que seamos muy agudos cuando hacemos un análisis de nuestra realidad cotidiana y separemos claramente lo que es sexo de lo que es género para poder comprender mejor las desigualdades que se generan entre varones y mujeres.